Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de Gabriel Retamal, Padre Jaime Riquelme, Padre Gustavo Valencia, Padre Alfonso Plaza, Boris Jara, Darling Jara, Telenia Muñoz, Laura Vera, Luis Méndez, Luis Abello, Sergio Espinosa Muñoz, Padre Benjamín Santa Cruz, Padre Miguel Ángel López, Padre Abel Pérez, Vanessa y el pequeño Arturo, Santiago Jara, Ignacio Acuña, José Bernardo Bascur, Alex Menapizani, Débora Ibacache. También vamos a encomendar nuestras intenciones por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, José David Garcés Guzmán, Iván Goñi Doren, Padre Sidney Fenes, Osorio Dinares Villablanca, Hugo Novoa, Juan Mellado, Guznara Ortega, Ramón Mariángel, Francisco Benavides, Karina Benavides, Humberto Novoa, Clemira Avendaño y por las benditas almas del purgatorio. Celebramos hoy el quinto domingo de Pascua, de este tiempo de gracia y de gozo, que reaviva nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y nos profundiza en el amor. Jesús resucitado está con nosotros y una corriente de vida circula de Él, la vid verdadera, hacia nosotros, los sarmientos. Con estos hermosos motivos iniciamos nuestra celebración. Saludamos a Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de Santa María de los Ángeles, quien presidirá esta Eucaristía. Cantamos el número 300. Jesús, este es el día que hizo el Señor, este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya, es nuestra Pascua, aleluya. Triunfó la vida, venció el amor. Jesús resucitó, Padre y muerte es el Señor. Este es el día que hizo el Señor, este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya, es nuestra Pascua, aleluya. Sepulcro van Pedro y Juan, está vacío, ¿el dónde está? Resucitó como anunció, a todos juntos se apareció. Este es el día que hizo el Señor, este es el día en que Cristo triunfó. Canten los pueblos, aleluya, es nuestra Pascua, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que eres la vid verdadera en la cual nosotros estamos injertados, Señor, 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 ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios.
Cristo, 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 ten piedad. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad hemos sido renovados en el santo bautismo, demos frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguemos a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso.
La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan por siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en Él, y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo arranca, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Con esto recibe mi Padre gloria, con que ustedes den fruto abundante y sean discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, la liturgia de este domingo quinto de Pascua nos presenta esta analogía, esta alegoría de la vid que Jesús usa. Y él insiste en esta, como ustedes han escuchado, en este concepto de permanecer en él. No solo dice estar, sino permanecer. Porque muchas veces uno está orando, está con Cristo, pero está en otro lado, no está permaneciendo, está con la mente pensando en otra cosa. Aquí Jesús habla de permanecer en Él como Él permanece en nosotros. Y eso se logra adquiriendo los mismos pensamientos que Él tiene, haciendo lo que dice San Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Inmenso lo que dice el apóstol, pero lo dice en plural. Además de Él, ¿quiénes otros hacen eso? Deberían ser todos los cristianos. Tener la mente de Jesucristo, pensar como piensa Él. Y vemos que en esta comunidad apostólica de la primera carta, de la primera lectura que se ha proclamado de los Hechos de los Apóstoles, todavía a los discípulos les faltaba. No tenían todavía la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando llegó Pablo a Jerusalén, quería reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no se fiaban de él, no creían que fuera discípulo. En cambio Jesucristo, sí, Jesucristo lo había elegido, ya lo había hecho su discípulo, y no solo un discípulo cualquiera, sino el gran apóstol San Pablo. Por eso los discípulos de esta primera comunidad, los que no se fiaban de él, en realidad no se fiaban de la gracia de Dios. La gracia de Dios puede convertir a uno como San Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Por eso nosotros no tenemos que desconfiar nunca de la gracia. La gracia puede convertir a una persona, y en el caso de San Pablo lo hizo. Por eso la comunidad cristiana, si hubiera tenido esa permanencia en Cristo, lo habría acogido inmediatamente. Tuvo que intervenir Bernabé. Bernabé entonces lo presentó a los apóstoles y les contó cómo él había visto al Señor en el camino y lo que el Señor le había dicho y cómo él había predicado valientemente a Jesús en Damasco. Ustedes ven que Jesucristo lo había elegido, y ese episodio es tan importante en la historia del cristianismo que se relata 3 veces. 3 veces. La palabra de Dios, nosotros sabemos, escrita es muy breve, concisa. No son grandes libros. El libro de los Hechos de los Apóstoles serán unas 30 páginas. Y se relata 3 veces ese evento, porque es decisivo en la historia del cristianismo
y porque se trataba de elegir a San Pablo. Bueno, fue necesario que él huyera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque empezó a discutir con sus antiguos correligionarios. San Pablo era un judío de lengua griega, porque era de Tarso, y en Tarso se hablaba griego, su lengua materna, digamos así, la lengua con que él jugaba con los otros niños, era el griego, y él adquirió como segunda lengua el arameo y el hebreo, porque era un estudioso de la escritura y se formó a los pies de un rabino, Gamaliel. Por tanto, él era un judío de lengua griega y de una región de lengua griega, como es Tarso, que está en Asia Menor. Él entonces hablaba con los que habían sido sus correligionarios, los que lo conocían a él como un fariseo ardiente que perseguía a la iglesia. Y estos, cuando vieron que él se había hecho cristiano, decidieron matarlo. Y por eso se retiró de Jerusalén, se fue a Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso, a su propio pueblo. Y ahí estaba, siendo un buen cristiano, amando mucho a Jesucristo, instruyéndose cada vez más en la palabra de Dios. Pero Dios lo tenía destinado para otra cosa, no para que estuviera tranquilo en Tarso. Y entonces el que percibió esto siempre fue el mismo Bernabé, que captó. Él sí permanecía en Cristo, y Cristo permanecía en él porque comprendía la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es lo que le había dicho a Ananías: yo lo tengo elegido como instrumento a este. Y Ananías también se resistía a ir a bautizarlo. Bueno, Bernabé lo fue a buscar y lo trajo. Y lo hizo cumplir ese designio divino de ser el apóstol San Pablo. Todos estos son episodios que tenemos que ir repasando porque nos ilustran mucho el momento de hoy. Y muchas veces la Iglesia, en el momento actual, tiene que volver a las fuentes para aprender cómo se hace y por qué a esa época. Porque en esa época estaban los apóstoles, que son los testigos oculares de Jesucristo. Al fin, el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es el mismo evangelista San Lucas, hace un resumen y dice: la Iglesia gozaba de paz. No se había desencadenado todavía una gran persecución en Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor de Dios. También tenemos que volver a esto, el temor de Dios, que está muy perdido. El temor de Dios es esa piedad profunda que sabe captar quién es Dios y quién somos nosotros. Ese es el temor de Dios, que hoy día vemos cómo se destruyen iglesias, se profanan imágenes. Eso es una demostración que se carece de esta virtud esencial, que es el temor de Dios, que estaba en la iglesia primitiva. Se iba construyendo y progresaba en el temor de Dios y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pero todo esto tiene su base en esta hermosa alegoría que Jesús propone a sus discípulos en la última cena. Jesús comienza diciendo: yo soy la vid verdadera. Nos recordamos entonces que el domingo pasado celebrábamos otra de esas alegorías también antigua. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Él no es ni pastor ni una vid, Él es un hombre. Por eso esta es una alegoría. Pero ¿por qué la adopta Jesús? La adopta porque Él quiere describir cuál es la relación que nosotros tenemos que tener con Él. Cuando habla del buen pastor, nuestra relación con Él es de ovejas de su rebaño. Él es el que nos guía. Y nosotros no reconocemos voz de otros extraños. Como son infinitas las voces que giran hoy y la gente se vuelve para todos lados, no, nosotros no, tenemos una sola, que es la de Cristo. Él es el buen pastor. Y en esta segunda analogía, esta alegoría de la vid, Él quiere describir cuál es nuestra relación vital con Él. Tenemos la misma vida, la misma que tiene el sarmiento respecto de la vid. El sarmiento está vivo, lo toca uno, está verde, y está vivo. ¿Y de dónde saca esta vida? La saca de la vid. Y si lo corta, ¿qué pasa? Se seca, porque muere. Eso quiere Jesús expresar.
Lo hermoso de todo esto es que con una alegoría del buen pastor, él se atribuye una característica que era de Dios. En efecto, en el Antiguo Testamento ya se decía que los otros pastores, los reyes y todo eso que estaban destinados a ser pastores, no, habían fracasado. El pastor es Dios. Como dice el Salmo, el Señor es mi pastor. Nada me falta, dice un fiel judío. Pero también Él es el pastor de todo el pueblo. En el Salmo 80 comienza diciendo, pastor de Israel, tú que apacientas a Jacob como a un rebaño, se dirige a Dios. Jesús dice, ese pastor soy yo. Y por tanto, en este capítulo 10 en que dice eso, llega a su punto culminante, en el cual, ¿qué dice? Yo y el Padre somos uno. Y uno dice, bueno, son dos, tú y el Padre, ¿son un qué? Somos un solo Dios, yo y el Padre. Somos uno y el mismo Dios. Por eso, con esa alegoría del buen pastor, Jesús dice, el pastor de Israel y de todo el mundo soy yo. Y nosotros nos reconocemos como ovejas de su rebaño. En cambio, en esta alegoría, Él asume el lugar del pueblo. ¿Por qué? Porque el mismo Salmo, Jesús probablemente habría leído ese día el Salmo, o lo estaba comentando, porque el mismo Salmo 80 se dirige a Dios y le dice, tú arrancaste una vid de Egipto y la trasplantaste, y la plantaste en su lugar donde empezó a difundirse. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurrió? Que Dios esperaba de esa viña frutos, esperaba uvas. ¿Y qué dio? Agraces, uva amarga, que no complació a Dios. Por eso Jesús dice, yo soy la vid, pero yo soy la verdadera. Yo complazco a Dios. Yo le doy completamente su complacencia. Como lo dice Dios mismo en el bautismo y en la transfiguración, tú eres mi hijo, en ti me complazco. Por eso el agrado, la complacencia que tenía que dar a Dios, el ser humano no se la dio. Pero gracias a Dios que Jesucristo se hizo hombre y Él se la dio. Y ahí entramos todos, menos mal. Por eso Él dice, ustedes son mis sarmientos, porque también nosotros tenemos que cumplir eso, de dar a Dios complacencia, y lo hacemos cumpliendo su voluntad. Jesús en el curso de esta, entonces dijimos, en una analogía toma el lugar de Dios y en otra toma el lugar del pueblo de Dios, que tiene que cumplir la voluntad de Dios. Pero en el curso de esta analogía explica que sin Él el sarmiento se seca, como es lógico. Es una analogía muy clara. Jesucristo era extremadamente pedagógico para enseñar. Pero hace esta afirmación, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Es absoluta, no hay excepción porque nada es nada. Y eso es lo que nos volvemos nosotros sin Él. Y Él no tiene temor de decirlo, porque Él es el único que puede. Y lo que Él dice es la verdad. Por eso mira uno el mundo y dice, ¿cómo puede estar tan errado? Tantos miles de personas que van con la cabeza llena de otras cosas y no de Cristo. Y no están unidos a Él. Incluso hay algunos que hasta lo persiguen y quieren acabar con Él. Bueno, lo que Jesús dice es la verdad. ¿Por qué? Porque sin Él el ser humano pasa y no queda nada. Además, yo siempre reflexiono, ya lo he dicho muchas otras veces, que todo el ser humano, todos los seres humanos que existen, que son más de 7.000 millones, y todos los que han existido, que no sabemos cuántos son, millones de millones, estamos todos en este planeta, en el planeta Tierra. Y el planeta, que a los antiguos, ¿no es cierto?, a los primitivos, incluso del tiempo de Jesús, pensaban que era lo único, que era lo más grande que existía, la Tierra. Y veían las estrellitas chiquititas en el cielo, pensaban que eran luminarias. Pero lo grande era la Tierra, ¿no es cierto?, el mar y sus inmensidades. Dios ha permitido que la ciencia se desarrolle. Y ahora nosotros sabemos que la Tierra es un punto perdido en el espacio. El espacio es inmenso. Las galaxias son miles de miles. Y nosotros estamos en una que se llama Vía Láctea, pero hay muchas otras.
Y hay millones de planetas. Y la Tierra es uno, y de los más pequeños. Y ahí estamos nosotros, todos los 7.000 millones y todos los que hemos sido. Díganme ustedes, ¿qué importa lo que hagamos? No importa nada. Está en un punto del espacio que si desaparece no pasa nada. Como si desapareciera en una galaxia perdida, no sé, la galaxia 1.000.000ª, dentro de esa galaxia desapareció un planeta. ¿A quién le importa? ¿Y quién se entera? Bueno, esa es la Tierra. ¿Qué tiene importancia lo que hacemos? Nada. Pero, y aquí viene el gran pero, si lo hacemos unido a Cristo, adquiere dimensión eterna. Se consolida como algo eterno. Eso vale. Eso tiene consistencia y va a durar para siempre. Por eso, el fruto que Jesús nos manda dar, la misión que nos da, dice, los he destinado a ustedes para que vayan y den fruto. A Él le interesa el fruto, pero agrega, ese fruto permanezca. Las otras cosas que nosotros hacemos no permanecen, porque lo dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Y todo lo que quedó ahí pasará. ¿Y qué es lo que perdura? Lo que hemos hecho unido a Él. Ese es el fruto permanente. El fruto de ustedes permanezca. Entonces, entendamos esta frase de Jesús y tratemos de vivirla y de comprender que todas esas otras cosas van a pasar, porque no tienen existencia ante Dios. Van a terminar. Permanece lo que hemos hecho unidos a Cristo. Jesús agrega aquí una promesa. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Es una promesa, no tiene limitación, porque dice lo que quieran, lo que uno quiera. Y uno le dice al Señor, ¿por qué te atreves a tanto tú, Señor, prometer algo que nosotros a veces pedimos hartas cosas y no las obtenemos? Y tú dijiste que íbamos a obtener lo que quisiéramos. Bueno, primero que todo porque hay que cumplir la condición. Hay que permanecer en Él y sus palabras en nosotros. ¿Y qué ocurre si esa condición se cumple? Que nunca vamos a querer nada que no sea la voluntad de Dios. Esa es la cosa. Nunca le vamos a pedir, por ejemplo, Señor, haz que mi enemigo le vaya mal. No, eso Dios no lo va a conceder, pero el que está en Él tampoco lo va a pedir. Porque no quiere más que lo que Él quiere. Como dice una santa que en su ingenuidad y en su humildad lo dice, Santa Teresa del Niño Jesús, que dice, yo siempre obtengo lo que quiero, porque nunca quiero algo que no sea lo que Dios quiere. Y lo dice tal cual. Y es doctora de la Iglesia. Hay que llegar a ese nivel. Por eso si yo le digo a Santa Teresa del Niño Jesús, de Lisieux, lee este texto, lee ella. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Sí, pues dice ella, es verdad. Yo esto lo puedo verificar. Nosotros lo leemos y decimos, bueno, Jesús está diciendo un poco exagerado porque le pedimos tantas cosas. Es verdad para los santos, para los que están permaneciendo en Él y Él en ellos. Y esa tiene que ser nuestra meta, ese tiene que ser todo nuestro empeño en este mundo, alcanzar ese nivel. Y entonces será verdad que todo lo que le pidamos, Él lo va a conceder. Y hay casos en que los santos le han pedido un milagro y lo ha concedido, un milagro. ¿Y cómo se atreve a pedir eso? Bueno, porque ingenuamente leen esto y dicen, bueno, Dios me lo tiene que conceder, y Dios lo concede. Bueno, pidamos al Señor entonces, en primer lugar, que no sean tantos los sarmientos que están separados de la vid, que son millones y millones, porque todos van camino a esto que dice Jesús. Los toman, los echan al fuego y arden. Y por tanto nosotros tenemos que tener un poco más espíritu apostólico y atraer a otros que se vayan a injertar en Cristo. Y lo otro, entendamos lo que dice Jesús, separados de mí no podemos hacer nada. Esto se entiende mucho porque comprendemos nosotros la importancia que tiene el culto, porque ese es el modo, ahí es donde nos injertamos en Él, porque estas mismas palabras que dijo Jesús, permanecen en mí y yo en Él, las dice respecto a la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Por eso le preguntamos a Jesús, Señor, ¿y cómo se hace esto? Para eso les di mi cuerpo y mi sangre, para que comiéndolo y bebiéndolo permanezcan en mí y yo en ustedes. Es tan importante esto que este mismo San Pablo, lo leíamos en días pasados, ¿en qué momento fue llamado? Fue llamado durante el culto. Estaban celebrando el culto, dice los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu dijo, sepárenme a Bernabé y Saulo para la misión a la cual los tengo destinados. Fue en el culto, no fue en otro momento. Ahí es donde Dios comunica su gracia principalmente. Y por eso tenemos que mantenerlo en toda situación. El culto tiene que ser más importante que todo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Separados de mí no sacan nada. Con Él lo obtenemos todo. Incluso si estuviéramos unidos a Él, le diríamos, Señor, haz que termine esta pandemia, y terminaría. Eso obtendríamos si estuviéramos toda la Iglesia más unida a Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos estas súplicas a nuestro Señor y presentémoselas permaneciendo en Cristo para que Él nos conceda lo que le pedimos. En primer lugar, por toda la Iglesia, para que anuncie siempre con más celo el Evangelio y la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Pidamos por nuestra patria, para que siga rigiéndose por los valores del Evangelio, como lo ha hecho durante su historia, de modo particular con la nueva Constitución que se está preparando, roguemos al Señor. También pidamos por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para que la juventud responda al llamado del Señor, roguemos al Señor. Encomendemos a los enfermos que ya se han mencionado, oremos por los sacerdotes que están enfermos, dos de ellos que están afectados por el COVID para que se recuperen, roguemos al Señor. Y por las intenciones que cada uno tiene en su corazón y que Dios bien conoce, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos. Te las presentamos por intercesión de la Virgen María y en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dame, Domino. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Oh Dios, que nos haces partícipes de tu divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y junto con los ángeles y los arcángeles canta un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha dado la vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Otra vista. Amén. Otra vista. Amén. Número 25. En la cruz de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo. No lo conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Comunión espiritual para los que se unen online. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y adoptado como hijos, los llene de alegría con sus bendiciones.
Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Y pues que confesando la fe han resucitado con Cristo en el bautismo, por las buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y quede con ustedes para siempre. Vamos a cantar la antífona más antigua, mariana, del tiempo de Pascua. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.